Buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro que hemos organizado hoy desde la Confederación Empresarial de Madrid. En primer lugar, agradecer a los excelentes ponentes que nos acompañan hoy, don Enrique Veloso, asesor técnico de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea de la Comunidad de Madrid, que abrirá junto conmigo esta jornada. Y el panel de excelentes profesionales que nos acompaña, don Juan Carlos García de CEDETI, Punto Nacional de Contacto de Horizonte Europa en su clúster 5 área de clima, acompañado de doña Cristina Garrido, también de CEDETI, Punto Nacional de Contacto de Horizonte Europa en su clúster 5, en este caso del área de energía, doña Carmen Romero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Punto Nacional de Contacto del programa LIFE en su ámbito general, y doña Virginia Vivanco del IDAE, Punto Nacional de Contacto del subprograma Clean Energy Transition de LIFE. La jornada de hoy tiene por objeto proporcionar a las empresas y profesionales que nos acompañáis una visión general de las actuaciones que recogen estos programas específicos europeos, centrados en proyectos de transición ecológica, y además proporcionaros la información más actualizada posible sobre próximas convocatorias de financiación de proyectos de este ámbito. Con esta información lo que queremos es poner en valor los proyectos de transición ecológica para las empresas madrileñas, hablando además de acometer un proceso que yo creo que ya es ineludible y una obligación para todos, pero que además también puede tener un gran impacto positivo en el desempeño y en el crecimiento de nuestro tejido empresarial y en las oportunidades de creación de empleo. La sesión tiene dos secciones, dos partes. Una primera que está destinada a proporcionar la descripción de los clústeres de clima y energía de Horizonte Europa, y una segunda en la que se expondrá el programa LIFE, la gran referencia en transición ecológica de la Comisión Europea y específicamente su nuevo subprograma Clean Energy Transition. Con esta iniciativa desde CEIM y desde la Comunidad de Madrid queremos contribuir a acercar la financiación europea de gestión directa al empresariado madrileño, de tal forma que nuestras empresas puedan poner en su mapa de financiación estas posibilidades que nos ofrece Europa para aprovechar estos recursos y acometer ese necesario cambio ecológico y energético. Sabéis que la transición ecológica es una de las prioridades que tiene la Comisión Europea en el periodo de programación 21-27. Las razones de este cambio son variadas, pero fundamentalmente el incremento de la conciencia climática que hay entre los ciudadanos de la Unión Europea, que lleva aparejados cambios en los hábitos de consumo, y también el transitar hacia fuentes de energía cada vez más limpias en todos los niveles, en el institucional, en el económico y en el social. En el presente marco financiero plurianual en el que nos encontramos, se espera que un 30% de toda la financiación que se pone a disposición de los programas se destine a transición ecológica a través de convocatorias o topics específicos. En este sentido, desde CEIM animamos a todos los asistentes a tomar buena nota de las particularidades que tienen estos programas y desde luego poner a vuestra disposición la Oficina Técnica de Proyectos Europeos, que de forma totalmente gratuita atiende a las empresas madrileñas que quieran iniciar un camino en el aprovechamiento de este tipo de fondos, y en el que estaremos muy honrados y gustosos de acompañaros en esta identificación, selección y presentación de proyectos empresariales a los programas de gestión directa. Daros para finalizar una calurosa bienvenida a la Casa de los Empresarios Madrileños y sin más dilación, Enrique Veloso aportará esta visión institucional de la Comunidad de Madrid con una breve introducción también. Gracias a todos. Muchas gracias, Sara. Muy buenos días a todos y bienvenidos a esta nueva jornada que organiza CEIM junto con la Comunidad de Madrid. Como saben, nosotros tenemos un convenio entre CEIM y nuestra Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea, en virtud del cual pues, se crea la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de CEIM, que está para dar información y asesoramiento a las empresas que quieran presentar proyectos europeos. Y también organiza jornadas informativas sobre financiación europea para empresas como la que tenemos hoy. En esta ocasión tenemos la suerte, además de contar con excelentes ponentes,
y con una amplia experiencia, trabajan en CEDETI, MITECO, IDAE, y son ponentes que van a analizar distintas vías de financiación europea para la transición ecológica, comprendida en 2 programas europeos de gestión directa, el programa Horizonte Europa y el programa LIFE. ¿Por qué queremos que la transición ecológica sea además el eje central de la jornada de hoy? Pues muy sencillo, es que vosotros, los empresarios y las empresas, sois la pieza clave en la transición ecológica. Sois fundamentales en el reto de la transición ecológica y de la recuperación económica del país. La pandemia pasará, pero los retos subyacentes, sociales, económicos y medioambientales continuarán. Estas eran las palabras de Su Majestad el Rey hace muy pocos días en la entrega de unos premios. Y todo esto, ¿por qué lo dice? Porque quiere resaltar la necesidad que estamos viviendo en la actualidad de cambiar el modelo económico. Tenemos que apostar por un modelo económico que sea más sostenible y que busque un crecimiento equilibrado entre lo que es el progreso y la salud del planeta, para que sean compatibles. ¿Pero qué significa ser sostenible para una empresa? Pues para una empresa significa que tiene que ser capaz de satisfacer las necesidades actuales sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras de satisfacer las suyas. Y eso supone para una empresa apostar por la eficiencia energética, por las renovables, por la circularidad, por la optimización de recursos, por el ecodiseño, por la producción local, por la reducción de emisiones o tratamiento de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo ello además sin comprometer la rentabilidad económica. Entonces, integrar la sostenibilidad en la estrategia empresarial hoy por hoy no es una opción. El futuro será sostenible o no será. Es que es así de sencillo. Entonces, pues bien, este modelo sostenible es el modelo hacia el que ya se encaminan muchas empresas españolas, comprometiéndose con objetivos medioambientales, incluidas las empresas que están hoy en día cotizando en el IBEX 35, que ya están tomando posiciones al respecto. Y por eso, desde Comunidad de Madrid y desde CEIM, queremos poner a disposición de todas las empresas las herramientas, las guías, la información y el asesoramiento para facilitar ese cambio de modelo, esa transición ecológica de las empresas. Y es esto justo lo que quiere apoyar y financiar la Unión Europea a través del programa Horizonte Europa y el programa LIFE, que son 2 programas que aparentemente uno puede pensar que no tienen nada que ver, pero sin embargo hay puntos que tienen en común, tienen un objetivo común, que es facilitar y avanzar hacia la transición ecológica en el marco del Gran Deal, del Pacto Verde, que, como todos sabéis, además tiene como un objetivo de que es marcar una estrategia de crecimiento compatible con la neutralidad climática para el 2050. Por ello, hoy los ponentes van a explicar, por un lado, desde Horizonte Europa y desde la perspectiva del Clúster 5, que es el que más relacionado está con la transición ecológica, y por otro lado, los ponentes que hablan de programa LIFE van a explicar las distintas ayudas a la transición ecológica y del subprograma de transición a energía limpia. Yo les dejo ya con los ponentes y les animo a presentar iniciativas y proyectos europeos que apuesten por la transición ecológica que nos está pidiendo la Unión Europea. Pero antes yo quiero recalcar una idea. Quiero que sepan que no están solos en esta experiencia europea, que saben que cuentan con el apoyo, la ayuda y el asesoramiento tanto de CEIM a través de esa Oficina Técnica de Proyectos Europeos, como la ayuda de la Comunidad de Madrid a través de la Dirección General de Cooperación con el Estado y la Unión Europea. Y sobre todo recuerden una cosa, la experiencia europea para una empresa española supone abrir muchas puertas y posibles vínculos y alianzas empresariales internacionales que son excelentes porque son con las mejores empresas de cada sector. Es una gran oportunidad y hay que aprovecharla. Nada más y adelante con la jornada. Muchísimas gracias, Enrique, y muchísimas gracias, Sara, por vuestra introducción. Antes de empezar, simplemente quería puntualizar un par de cosas. Podéis hacer preguntas a lo largo de la jornada escribiéndolas por el chat en su sección de preguntas y respuestas. Y luego, por otra parte, si por lo que fuera no hubiera tiempo a que un ponente concreto respondiera una pregunta, nosotros se la podríamos enviar a posteriori.
Si tenéis una pregunta concreta para un ponente concreto, no olvidéis indicar el nombre del ponente a la hora de hacer la pregunta. Por parte de la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de CEIN, os queremos dar la bienvenida también a esta sesión. Recordar que la Oficina Técnica está a disposición de todas las empresas que lo necesiten para pues explorar, como han dicho Sara y Enrique, la posibilidad de acceder a estos programas europeos de gestión directa. Y ahora, sin más dilación, os dejo con nuestros expertos. Hoy tenemos la suerte de contar con representantes de los puntos de contacto nacional, pertenecientes a los programas europeos más relevantes de cara a la transición ecológica. Y doy paso a Juan Carlos García, que hablará de la parte del clúster 5 de energía por parte de CEDETI. Muchas gracias. Bueno, matices, yo voy a empezar con la parte de clima. Muchas gracias a la comunidad, a los organizadores, a CEIN, por esta oportunidad, porque bueno, nos permite llegar a más gente, ¿no?, en nuestra labor de comunicación de los diferentes programas de trabajo que tenemos en Horizonte Europa. Como decía, bueno, yo voy a explicar un poquito el clúster 5 es muy amplio, tiene 3 temáticas fundamentales que son clima, energía y movilidad. Y bueno, pues estamos especializados los técnicos en cada una de ellas porque es bastante amplio, y yo os voy a contar lo que es la parte de clima. Mi presentación está dividida en 3 partes, fundamentalmente. Una introducción del contexto político, que, como os voy a comentar ahora, es muy importante a la hora de abordar cualquier propuesta de Horizonte Europa. Un poco cómo es la estructura del clúster, haciendo especial hincapié en la parte de clima. Y luego una de las grandes novedades que hay en Horizonte Europa, que son las misiones. Sí, lo que también quisiera recalcar es que, bueno, no voy a poder entrar dentro de que hable del clúster de clima, no voy a poder entrar en detalles de topics, puesto que ahora no hay convocatorias abiertas. Hay una convocatoria que cerró recientemente, en algunos topics con 2 etapas, y habrá una en septiembre, pero solo para los que hayan pasado la primera etapa. Entonces, bueno, pues hasta que no se publique el nuevo programa de trabajo, que está previsto para finales de año, y se convoque la nueva convocatoria ya para el año que viene, pues no habrá disponible ninguna. Por eso no voy a entrar en esos aspectos. Lo primero es la parte de política. Bueno, y aquí es fundamental no olvidar que la I+D no es un fin en sí mismo, sino que al final pues es un medio del que se vale la Comisión Europea para cumplir los objetivos marcados por la Unión Europea, los países que la componen, y por lo tanto las políticas van a influir definitivamente en el contenido de los programas de trabajo, de los topics, y también al revés, los resultados de los proyectos financiados en Horizonte Europa van a influir sobre el contenido de las futuras políticas, pues a través de los datos recogidos, de las evidencias generadas, de los servicios, etcétera. Las políticas, además, que hay que tener en cuenta, aparecen reflejadas en los distintos programas de Horizonte Europa, en los programas de trabajo, en los topics, y es muy importante conocerlas para poder explicar cómo la propuesta que vamos a realizar va a contribuir a las mismas. Sin querer exhaustivo, a modo de ejemplo, pues aquí hay algunas de las que tenemos que conocer, más importantes. Por ejemplo, algunas a nivel global, como puede ser la COP21, el Acuerdo de París, con su compromiso vinculante de reducción de gases de efecto invernadero en un 40% sobre los niveles de 1990. Aunque la Comisión Europea se ha marcado que la Unión Europea sea neutra desde el punto de vista climático en 2050, y para ello ha propuesto la Ley del Clima, la Europea del Clima, que convierte este compromiso político adquirido en la COP21 en una obligación legal, y que a su vez sirve pues de incentivo para la inversión. La finalidad de esta Ley Europea del Clima es garantizar que todos los sectores de la economía y la sociedad contribuyan a ese objetivo de reducir a 0 las emisiones netas de aquí a 2050, y establece un marco para evaluar los avances que se vayan produciendo. Y propone además un nuevo objetivo intermedio de reducción de gases de emisiones netas de la Unión Europea para 2030, que lo sube del 40 a al menos el 55 respecto a esos valores de 1950. Esta Ley del Clima además se encuadra dentro de la nueva estrategia de adaptación al cambio climático que se adoptó el pasado año, con actuaciones en 3 ámbitos: una adaptación inteligente, mejorando el conocimiento y la disponibilidad de datos, la digitalización;
una adaptación más sistémica, dando soporte al desarrollo de políticas en todos los niveles de gobernanza, para la sociedad, la economía, etcétera, y también promoviendo la aceleración de la adaptación, desarrollando soluciones y para reducir los riesgos relacionados con el clima. Tenemos también, por ejemplo, los SDGs, que hay varios de ellos que nos influyen directamente, como podría ser el SDG 7, una energía limpia disponible, o el SDG 9, como relacionado con la industria, innovaciones e infraestructuras, o el SDG 13 de acción climática. Y tenemos, por ejemplo, también el ya mencionado, el EU Green Deal, con varias de las 8 áreas de actuación que tiene relacionadas directamente con el Clúster 5, como puede ser mayor ambición climática para 2030 y 2050, suministro de energía limpia y uso eficiente de la misma, o la movilidad sostenible e inteligente. Y esta es un poco la estructura que hay de Horizonte Europa. Tenéis ahí los 3 pilares, estamos englobados en el pilar 2. Es una estructura, digamos, un poco similar, con algunos matices para los que ya conocéis a Horizonte 2020, pues a la que teníamos. Y en Clúster 5 tenemos aproximadamente unos 15.000 millones de euros, de los cuales el 9% aproximadamente, que son unos 1.350 millones de euros, van para clima. Aunque lo que sí hay que decir también es que, en cualquier caso, aunque esta cifra pueda parecer pequeña, el 35% de todo el presupuesto de Horizonte Europa debe estar relacionado con acciones relacionadas con el cambio climático. De manera que, aunque las temáticas de clima estén más directamente aquí en el Clúster 5 y en el Destination 1, luego os explicaré lo que es el Destination, sí es cierto que puede haber oportunidades en muchos clústeres, pues para que participemos de forma significativa en algún proyecto cuya foco principal no sea clima, pero que sí tenga que realizar acciones con esta temática. Por lo tanto, el primer consejo que os doy es que no os centréis solo en Clúster 5 clima, porque además aquí fundamentalmente la temática, y ahora lo veremos, está relacionado con la ciencia climática, mejora de modelos de predicción, etcétera, sino que busquéis oportunidades en otras áreas relacionadas como Clúster 6, porque por ejemplo allí también hay financiación para temas de clima. Lo que pasa que el abordaje es distinto, mientras por ejemplo en Clúster 5, como decía, está más centrado en ciencia climática, en Clúster 6 está más relacionado con la influencia del clima sobre los ecosistemas, sobre ecosistemas terrestres, ecosistemas marinos, sobre la biodiversidad o incluso sobre las aglomeraciones urbanas. Para los que conozcáis Horizonte 2020, pues esta diapositiva no os va a aportar demasiada información novedosa, pero sí quiero que os situéis un poco, ¿no?, de dónde viene Clúster 5 y qué temática vas a encontrar. Bueno, pues ahí tenéis de Horizonte 2020, había varias, en Reto Social 5 había varias áreas: servicios climáticos, descarbonización, clima, ciudades sostenibles, resiliencia y adaptación, que han ido directamente a Clúster 5. Pero luego tenemos otras muchas partes, como son materias primas, que han ido a Clúster 4, resiliencia a los desastres naturales, que han ido a Clúster 3, herencia cultural, que ha ido a Clúster 2, y luego todo lo que es recursos naturales, biodiversidad, vertidos, economía circular, servicios ecosistémicos, agua y océanos, que han ido a Clúster 6. Lo que también hay que comprender es cómo se produce el proceso de construcción de los programas de trabajo de Horizonte Europa y cómo se lleva a las convocatorias para poder enfocar correctamente la justificación y los objetivos de las propuestas. Y es importante porque en el paquete legislativo se establecen una serie de áreas de intervención, que no son otra cosa que las áreas prioritarias a abordar, que para el caso del Clúster 5 puede ser, por ejemplo, Climate Science and Solutions, y dentro de las cuales se pretende conseguir unos impactos esperados. En base a esos impactos esperados se definen los destinations, los programas de trabajo, dentro de los cuales se establecen las convocatorias, en algunos casos con diferentes subáreas, y los topics. Y esta es más o menos la estructura que os vais a encontrar en un programa de trabajo del Strategic Plan, y se establecen los impactos esperados que se convierten en los destinations. Esto ya os los encontráis en los programas de trabajo, lo que son los destinations, cada uno con un título en función del expected impact al que responden. Dentro de los destinations puede haber distintas convocatorias y dentro de las convocatorias ya los topics. En definitiva, no es algo muy diferente de lo que os habéis encontrado hasta ahora en Horizonte 2020. La estructura es bastante similar. Paso ya un poquito a comentaros más específicamente lo que es la parte de clima. Y dentro de los temas que hay que abordar en
Clúster 5, en los 7 años de duración de Horizonte Europa. Pues bueno, en Clúster 5 tenemos 9 áreas de intervención fundamentalmente, de las que solo una está relacionada con clima, Climate Science and Solutions, y luego tenemos 4 con energía, 3 con movilidad y 1 con ciudades. Dentro del área de ciencia climática, de Climate Science Solutions, ¿en qué se va a trabajar? Pues fundamentalmente seguir generando conocimiento en ciencia climática. La Unión Europea es líder en ciencia climática, se quiere mantener ese liderazgo, se quiere generar conocimiento, con participación en el IPCC, también en apoyo a los compromisos y a las políticas, las mencionadas el Green Deal, la estrategia de adaptación al cambio climático o la estrategia de biodiversidad por los efectos en los ecosistemas. Se quieren mejorar los modelos, las proyecciones y la predicción climática, también definición de itinerarios de adaptación y mitigación o trabajar en nuevos servicios climáticos. Y todo esto se refleja en los topics y las líneas de innovación de los programas de trabajo. Y los impactos esperados del Clúster 5 y cómo se transforman en los diferentes destinations que forman parte del programa de trabajo. Tenemos que afectan al clima, tenemos 2. Transition to a Climate Neutral and Resilient Society Economy, que se transforma en Destination 1, Climate Science and Responses, que es lo que ya podéis encontrar en el programa de trabajo, y el impacto 2, Clean and Sustainable Transition of the Energy and Transport Sector towards Climate Neutrality, que este es transversal. Aquí podéis encontrar, se transforma en el D2, Cross Sectoral Solution, y aquí podéis encontrar topics que responden a las 3 temáticas, clima, energía y movilidad. Pero, por ejemplo, en el programa de trabajo del 2021 ha habido topics relacionados con clima, pero en cambio en el 2022 no ha habido en el Destination 2 ningún topic relacionado con clima, solo ha habido en el Destination 1. En el Destination 1, fundamentalmente, son los que vamos a encontrar los temas relativos a ciencia climática, lo que habíamos comentado de modelos, etc. Y voy a pasar a la gran novedad, misiones. Hay 2 novedades fundamentalmente, misiones y partenariados, aparte del Consejo Europeo de Investigación, pero que esto va por otra parte, no tiene nada que ver con el EIC o los que conocéis el SM Instruments antiguo. Aquí 2 grandes novedades, un nuevo enfoque con partenariados, que mi compañera Cristina, por ejemplo, sí entrará porque sí le afecta a la parte de energía, pero en clima no tenemos ningún partenariado. Entonces yo me voy a centrar en lo que son las misiones porque ahí sí tenemos una misión importante. Bueno, hay 5 áreas de misiones que son fundamentalmente océanos, ciudades, suelo, cáncer y cambio climático. Y dentro de estas 5 áreas de misiones, que son genéricas, se han definido 5 misiones. Para los que no sepan lo que son las misiones, son grandes áreas que responden a grandes problemas que tiene la sociedad europea y mundial y a las que se le pretende dar solución a estos grandes retos que hay, se les pretende dar solución en un periodo de tiempo relativamente corto. El horizonte está puesto para estas misiones en 2030 y con unos objetivos concretos tangibles. Entonces, estas misiones son muy ambiciosas y no solo conllevan acciones de I+D, sino que llevan acciones en otros ámbitos, también en ámbitos de la sociedad, de la economía, etcétera. Son proyectos muy holísticos, por lo tanto, tiene que haber acciones fuera de Horizonte Europa también. Se han definido dentro de cada área de misión se pueden definir varias misiones. De momento solo hay una misión por cada una de las áreas de misiones. Entonces actualmente tenemos esas 5 misiones y en concreto yo me voy a referir ahora a la misión de adaptación al cambio climático, que además es, digamos, tras clúster, porque cada una más o menos está centrada en alguno de los clústeres, pero está en concreto, aunque está más centrada en clúster 5, pero también afecta a clúster 6. Su objetivo principal es que en 2030 Europa sea resiliente a los efectos del cambio climático, actuando sobre sistemas que son clave como el agua, la agricultura y alimentación. Se quieren poner en marcha herramientas que permitan seguir los itinerarios necesarios para llegar a 2030 con los objetivos marcados de mitigación y adaptación al cambio climático y se trabajará sobre múltiples facetas, no solo sobre tecnológicas, sino también gobernanza, digitalización y formación. Y se quiere fundamentalmente poner en marcha grandes pilotos para demostrar que las soluciones funcionan y que son replicables y rescalables.
Hasta ahora lo que se ha hecho, bueno, se seleccionaron en 2019 5 áreas de misiones, en septiembre de 2020 se realizaron los informes de las misiones con el objetivo, el avance, etcétera. Entre enero y julio de 2021 se realizó el plan de implementación y se lanzó un primer programa de trabajo inicial en 2021 con 1 o 2 DSEAs preparatorias por cada una de las misiones, entre 2 y 5 millones de euros, preparatorias un poco para empezar el abordaje de las misiones. Posteriormente se publicó un programa de trabajo ya, igual que el de cualquier clúster, en diciembre de 2021, con cierre. Se ha cerrado recientemente la convocatoria en este mes de abril para las misiones. Cada una de las misiones tiene distintas fechas, cada una tiene su programa de trabajo diferente. Y para la misión y va a haber otro programa de trabajo que ya está a punto de aprobarse en mayo, por lo tanto estar atentos a ello porque está a punto de aprobarse, que va a tener para deadline en septiembre, o sea que no va a haber mucho tiempo para preparar vuestros proyectos, así que os animo a que estéis muy atentos a la publicación de este programa de trabajo. En la misión de adaptación al cambio climático, bueno, pues lo que se pretende es abordar las pérdidas económicas derivadas de la mayor frecuencia de fenómenos meteorológicos, que en la Unión Europea se estiman en 12.000 millones de euros anuales aproximadamente, ¿no? Entonces, el objetivo de la misión es fomentar al menos 150 regiones y comunidades resilientes al cambio climático para 2030. Y esta se sustenta sobre 3 objetivos más específicos. Objetivo 1, preparar y planificar la resiliencia climática, es decir, dar apoyo general a regiones y comunidades europeas para que comprendan mejor y gestionar los riesgos y oportunidades climáticos. El objetivo 2, acelerar las transformaciones a la resiliencia climática, trabajando con 150 regiones y comunidades para acelerar esa transformación. Y el objetivo 3, demostrar las transformaciones sistémicas, haciendo al menos 75 demostraciones a gran escala de estas transformaciones. La misión va a evolucionar a lo largo de 3 fases diferentes. La fase de preparación en 2021-2023, durante cual se establece el sistema de apoyo a la misión, se va a establecer la Mission Implementation Platform, basada en proyectos relevantes en Horizonte 2020. Durante esta fase se espera que unas 60-100 regiones y comunidades habrán comenzado a participar plenamente en la misión. Finalizado este periodo se realiza una evaluación de las misiones y lo conseguido hasta el momento. Entre 2024 y 2027, un despliegue completo, durante la cual la misión realizará los ajustes necesarios resultantes de la evaluación y activará todas las demás acciones para desplegar todo su potencial, involucrando a otras 100 regiones y comunidades y ya comenzando a proporcionar resultados, recomendaciones sobre políticas transformadoras, etc. Y en la última fase de consolidación, 2028-2030, y está fuera ya, digamos, de lo que es Horizonte Europa, es decir, va más allá de Horizonte Europa, durante la cual la misión consolidará los resultados obtenidos en las primeras fases. El presupuesto estimado para la primera fase son aproximadamente 386 millones, pero como os decía, esto no es solo Horizonte Europa, las misiones, sino que requiere mucho más. Y ahí simplemente este gráfico es para que veáis, en azul está lo que es necesario utilizar de otras fuentes de financiación, ¿no? Que va a ser, y otros programas, que va a ser mucho más importante incluso que lo que tiene que poner Horizonte Europa. Ya se está hablando con otras fuentes tanto públicas como privadas, y puede ser, por ejemplo, otro origen de fondos y de financiación puede ser InvestEU, LIFE, el Banco Europeo de Inversiones, también fondos de cohesión, fondos de desarrollo regional, pero también fondos privados como pueden ser fondos de inversión, planes de pensiones, bancos. Y este gráfico que está en el plan de implementación, aparece en el plan de implementación de la misión de adaptación al cambio climático, pero que puede servir prácticamente para cualquiera de las 5 misiones que están ahora. Y bueno, ya estoy llegando al fin del tiempo que tenía. Simplemente, bueno, pues remarcaros primero que la temática de clima, como os decía, está centrada en clúster 5, pero que puede haber oportunidades de financiación en otros clústeres. El tema de las misiones, que van a salir el programa de trabajo ahora en mayo, con convocatoria en septiembre.
el programa de trabajo de Clúster 5, que está previsto que salga para final de diciembre y que las fechas, sin tener todavía conocimiento de ellas, pues esperan que sean similares a las que ha sido este año. Por lo tanto, que los cierres sean de convocatoria, el primer cierre en febrero o marzo de 2023. Y sobre todo y fundamental, que ahí tienen nuestros contactos. Lidia González es mi compañera, es delegada de una de los representantes en el comité de programa, porque hay 3 de Clúster 5, y además es la persona que se encarga directamente de la misión de adaptación al cambio climático. Por lo tanto, para profundizar en este tema es la persona adecuada para dirigirse, y yo, que estoy más al cargo de la parte de programa de trabajo de clima, soy el punto nacional de contacto. Ahí tenéis nuestros correos, y que para cualquier duda, sea lo que sea, no os cortéis, llamadnos, escribidnos correos. También, incluso en el momento que avancéis y tengáis una propuesta, revisamos, os ayudamos con la propuesta, la revisamos, os damos ideas. Entonces, cualquier duda que tengáis, incluso aunque no sea directamente el programa de trabajo, que sea temas legales, financieros, porque si no lo conocemos directamente nosotros, vamos a contactar con las personas que lo pueden saber, y os vamos a o resolver la duda a través de ellos, o os vamos a poner en contacto con ellos. Y nada más, hasta aquí mi intervención. Muchas gracias por la atención. Muchas gracias a ti, Juan Carlos, representación, que efectivamente ha sido de clima, perdón por mi errata anterior. Y nada, a continuación doy paso a Cristina Garrido, es el punto nacional de contacto de Horizonte Europa en su Clúster 5, y esta vez sí, en su variante de energía. Así que sin más dilación, Cristina, cuando quieras. Estupendo, muchísimas gracias, Jaime. Buenos días a todos. Muchísimas gracias a CEIN por su invitación a participar en esta jornada. En mi presentación os voy a contar la temática de energía. En la estructura que tiene el programa, que ya habéis visto en las slides de Juan Carlos, para todo el periodo 21-27 hay un pilar donde hay una serie de clústeres, y ya hemos visto que hay un Clúster 5 donde hay lo que antes, en el anterior programa marco Horizonte 2020, eran 3 programas por separado: clima, energía y movilidad. Por lo tanto, hay un documento que se llama el programa de trabajo, el Work Program, que es un documento bianual en el que se encuentra la descripción de todas las convocatorias durante esos 2 años, y al tratarse de un documento que engloba los 3 programas, es un documento bastante amplio, de unas 500 páginas, con lo cual pues está bien ver un poquito, aprender un poquito a manejarse dentro del documento para encontrar los temas que a uno le interesan. El Clúster 5 está organizado en las temáticas en lo que la Comisión ha dado en llamar Destinations. El Destination 1 es el de clima, el 2 es transversal a clima, energía y transporte, el 3 y el 4 son los específicos de energía, y el 5 y el 6 son los de transporte. Por lo tanto, en mi presentación, abordando energía, se tratará de los Destinations 2, 3 y 4, sobre todo el 3 y 4, que son el core donde están los temas de energía. En la distribución del presupuesto, todo el clúster tiene 15.000 millones para el periodo 21-27, y en este primer periodo del 21-22 hay 3.000 millones para todo el clúster, repartidos grosso modo de la manera que vemos ahí. La mitad realmente del presupuesto es para energía, es por tanto el programa más grande del clúster. Luego tenemos un 9% para la parte de clima, también tenemos en torno a un 30% para movilidad, y en torno al 13% para el Destination 2, que es, transversal a los 3 programas. En cuanto a energía, en este periodo 21-22, debajo de esos Destinations que hemos presentado, ¿qué temas hay? En el Destination 2 nos encontramos con temas de comunidades y ciudades y tecnologías emergentes, son líneas y topics de bajo TRL. Luego en el Destination 3 nos encontramos con los topics de renovables, es el grueso del programa, también con el área de sistemas energéticos, redes eléctricas y almacenamiento, y luego el área de captura, uso y almacenamiento de CO2. Y en el Destination 4 hay 2 áreas, una es de la eficiencia energética en edificios y la otra es de eficiencia energética en la industria. En total, en este periodo 21-22, en energía hay, por tanto,
un presupuesto aproximado de 1.500 millones de euros que van a dar para financiar unos 220 proyectos a lo largo de 12 convocatorias que ha establecido la Comisión para este programa. ¿Cuáles son esas convocatorias? Las convocatorias están organizadas por destinations, lo vemos aquí, Destination 2 y por año, Destination 3 y Destination 4. Esas 12 convocatorias las vemos ahí, pero realmente nos centramos en las convocatorias que todavía están abiertas, dado que en energía de esas 12 convocatorias, 8 de ellas ya han cerrado y quedan estas 4 que vemos remarcadas en color azul, con fechas de cierre en septiembre, octubre de este año y también en enero del año que viene. Esas 4 convocatorias que quedan, vemos ahí un poquito más el detalle. Tenemos una convocatoria del Destination 4 en septiembre que tiene topics de edificios y de industria. Luego 2 convocatorias del Destination 3 con topics de renovables y por último la última que es del Destination 4 con topics de buildings. Vamos a hacer ahora un pequeño recorrido por estos topics de estas convocatorias que quedan todavía abiertas y que en total son 27 topics por un total de casi 400 millones de euros. En cualquier caso, estas convocatorias han sido objeto ya por parte de la Comisión Europea de un Infoday detallado que tuvo lugar el 3 de febrero y que tenéis ahí el link y toda la información. Y lo que es más importante, que nosotros, Energía, hacemos ahora el día 11 de mayo el Infoday para todas estas convocatorias en el que no solamente explicaremos los topics, sino que también va a haber una serie de presentaciones muy útiles respecto a todo lo que tiene que ver con la preparación de la propuesta, los distintos apartados, las reglas de participación del programa, las nuevas condiciones de financiación del lump sum que introduce la Comisión y, como digo, una jornada muy completa, esta del día 11 de mayo, que os invito a que reviséis y que os inscribáis. Tenéis ahí el link. Los topics, como digo, todavía abiertos. Hacemos un pequeño recorrido. Tenemos en primer lugar los topics de renovables. Os los he agrupado por temas o por subtemas. Vemos en primer lugar un topic relacionado con la modelización del sistema energético en cooperación con países de la African Union y por lo tanto es la modelización del sistema eléctrico atendiendo a las características económicas, sociales y regulatorias del continente africano. Luego vemos 5 topics de combustibles renovables, bioenergía, grosso modo dicho, en el que vemos que hay 2 colores en estas slides. Los colores significan la convocatoria. Todos los topics que son de un mismo color pertenecen a la misma convocatoria. Por lo tanto, aquí en renovables vemos 2 colores. Hay 2 topics de esta convocatoria, de la D302, y luego 3 topics de la convocatoria D303. También en estas tablas podéis ver si los topics son una Research and Innovation Action o una Innovation Action. Son la tipología de proyectos. Las Innovation Actions son proyectos de un TRL más alto y más cercanos a mercado. Y también se indica cuál es el presupuesto indicativo que se espera para cada uno de los proyectos en cada uno de los topics, el presupuesto total del topic y por lo tanto una cuenta muy rápida que nos permite saber aproximadamente qué es el número de proyectos que se van a financiar en cada uno de los topics. En estos de renovables, de combustibles renovables y bioenergía, tenemos una variedad de temas, tanto para biocombustibles como para combustibles renovables de origen no biológico, según distintos caminos o procedimientos de síntesis. Hay también algunos, como por ejemplo este, dedicado a la valorización de los residuos biogénicos para sistemas de gasificación y combustión en la industria. Otros relacionados incluso con la producción de biocombustibles a partir de algas. Os invito a echarles un vistazo porque, como veis, quizás son de los más numerosos entre los que quedan todavía abiertos. Luego tenemos también de los topics relacionados con eólica, ya solo queda abierto un
1 es el topic de el control de los parques eólicos, tecnologías digitales para controlar los parques eólicos. Hay 2 de fotovoltaica, uno relacionado con tecnologías de película delgada para conseguir mejores eficiencias y el otro de reciclado de los módulos fotovoltaicos al final de su vida útil. También tenemos un topic relacionado con las instalaciones de energía de hidráulica, también aplicando soluciones digitales, sensores para monitorizar y mejorar la operación y el mantenimiento de estas instalaciones. Adicionalmente, hay también uno relacionado con las tecnologías, componentes y sistemas y subsistemas de las plantas de solar de concentración e instalaciones de solar térmica de concentración. Hay igualmente uno relacionado con la digitalización en el consumo y en la producción de energías renovables en cooperación internacional. Cuando referimos a cooperación internacional aquí en programa marco es con países que no son de la Unión Europea, porque ya de por sí una convocatoria sin cooperación internacional obviamente incluye a participantes de varios países, todos ellos europeos. Luego otro relacionado con las renovables para heating and cooling, para calefacción y refrigeración. 2 relacionados con los combustibles solares, uno que los aborda desde el interfaz con otras renovables y el otro desde el punto de vista de una fotosíntesis artificial. Y luego uno de renovables, la integración de renovables en los procesos energéticos de la industria química y el otro de renovables para los sectores agrícola y forestal. En cuanto al Destination 4, los topics que quedan en las convocatorias todavía abiertas son, por un lado, los pertenecientes al bloque de eficiencia energética en edificios, donde vemos temas como respuesta a la demanda en edificios residenciales para mejorar esa eficiencia energética, también de hogares energéticamente positivos y que sean, que generen energías renovables, y otro relacionado con aumentar la inteligencia, con la automatización, los sensores, etcétera, en los edificios para mejorar también ese rendimiento energético del edificio. Continuamos con otros 5 topics relacionados con edificios. Estos pertenecen a un partenariado que es el partenariado Build for People, que frente a los anteriores topics de edificios que acabamos de mencionar, quizás una característica es que hacen una visión de alguna forma un poco más holística del tema de los edificios, atendiendo no solamente al edificio, sino también al entorno construido en torno al edificio. Por eso todos llevan la palabra o de alguna forma se refieren a Built Environment, como vemos aquí. Y hay temas como el primero, en el que se trata de mejorar la capacidad de respuesta y de resiliencia de ese entorno construido frente al cambio climático. Luego otros vinculados a la regeneración de barrios para que conseguir estilos de vida y unas formas de trabajar que sean, que tengan una menor huella de carbono. Hay otro relacionado con la monitorización, la gestión, el mantenimiento y la renovación del patrimonio cultural de edificios con un valor histórico. Otro relacionado con el papel del edificio frente a la red, al sistema energético, un papel activo haciendo como un nodo más y proporcionando esos servicios a la red, es decir, proporcionando y jugando también con ese balance energético en la red. Y el último, vinculado a la disminución de todo el consumo energético del edificio en todo su ciclo de vida, desde que es diseñado o es construido y después también, ¿por qué no?, durante cualquier renovación que pueda haber, con objeto de reducir esos costes a lo largo de todo ese ciclo. Los 2 últimos topics son los que pertenecen a la parte de eficiencia energética en la industria. Es aquí, en esta parte del programa, se trata desde el ángulo de la gestión térmica, la gestión de la energía térmica en la industria, habiendo el primero de ellos un topic relacionado con el aumento de la temperatura
del calor de proceso en la industria, en las industrias que utilizan calor, en el rango de 150 a 250 grados, y el otro relacionado con el almacenamiento térmico a alta temperatura, también para aplicaciones industriales. Tras este pequeño recorrido, os quería mencionar otras oportunidades que hay en energía que están fuera ya del Work Program del Clúster 5 y que tienen su Work Program aparte y sus convocatorias aparte. Por un lado es el partenariado de hidrógeno limpio y por otro lado es la misión de ciudades. El partenariado de hidrógeno limpio financia temas, obviamente, de hidrógeno y a lo largo de toda la cadena, desde tecnologías de producción, también distribución y almacenamiento, usos finales, tanto para las distintas aplicaciones de transporte como para aplicaciones en estacionaria, y luego una serie de actividades horizontales entre las que encontramos un tema tan de moda como los valles de hidrógeno. Este partenariado tiene su primera convocatoria en este periodo de Horizonte Europa, ahora acaba de abrir en marzo, con un presupuesto de 300 millones y hay 41 topics. Estos 41 topics y esta convocatoria han sido objeto también de un Infoday dedicado, tanto por parte de la Comisión el 15 de marzo, como por parte nuestra el 30 de marzo. Tenéis todas las presentaciones disponibles en esos enlaces y una convocatoria cuya información está toda en ese link que viene ahí y 2 fechas de cierre, parte de los 41 topics que cierran en mayo y otra parte que cierra en septiembre. En cuanto a la misión de ciudades, es una de las 5 misiones que hay en Horizonte Europa. Son una especie de subprogramas que esto es nuevo, no existían las misiones en Horizonte 2020 y la que nos atañe es la de ciudades climáticamente neutras. Igualmente, hemos tenido un Infoday de estas misiones por parte de la Comisión el 19 de enero y otro por parte nuestro el 21 de febrero, donde tenéis ahí también todo el detalle. En cuanto a la misión de ciudades, tiene por objetivo el que establecer 100 ciudades climáticamente neutras en el año 2030, por y para los ciudadanos, es decir, un papel activo para los ciudadanos, y esta misión ha tenido sus primeras convocatorias ahora, de hecho es hoy la fecha de cierre de los topics que vemos aquí y una segunda fecha de cierre en septiembre con un topic solamente. Igualmente el Work Program para consultar todos estos temas está disponible en este enlace y son temas en cualquier caso los que se financian aquí relativos a urban planning, a transporte, a movilidad urbana, a distritos energéticamente positivos, todo lo que tiene que ver con hacer las ciudades climáticamente neutras. Tras estas primeras convocatorias, lo siguiente será ya el Work Program de la misión correspondiente al periodo ya del año 2023, que está todavía en preparación y que todavía no hay fechas de cuándo serían esas convocatorias. En cualquier caso, ya sería presupuesto del año 2023. Por último, para terminar, os quería dejar una serie de información práctica respecto a cómo manejaros y cómo encontrar la información. Todo en Horizonte Europa pasa por este portal llamado Funding and Tenders Portal, y en este menú de Search Funding and Tenders tenéis esta casillita donde podéis meter cualquiera de los, como veis, titulitos, códigos de los topics. Cuando metéis el código entráis a toda la información relativa a ese topic en concreto y en este menú de aquí de la izquierda os invito a que lo entréis en él. Desde luego es desde donde se produce en este menú el envío del proyecto, ¿vale? Hay uno de los apartados que se llama Submission Service y en cualquier caso llamo la atención sobre el apartado de las Frequently Asked Questions, porque todas las dudas que la comisión recibe da respuesta en este apartado y es muy interesante leerlas para ver y entender mejor el topic y la descripción de lo que se busca en ese topic concreto. Igualmente se puede acceder a las FAQs a través de otro apartado del portal, este apartado que pone Support, y aquí
podríamos acceder no solamente a las FAQs del topic en el que yo quiero participar, sino también a las FAQs de muchos otros aspectos horizontales que tiene el programa. También os invito a que visitéis el apartado de How to Participate, donde tenéis Partner Search y podéis hacer búsqueda de socios, publicar vuestro perfil, ver el perfil de otras entidades que están buscando socios para el topic en el que vosotros queréis participar. Igualmente hay una serie de documentos, todos los documentos de Horizonte Europa están en este apartado de How to Participate Reference Documents, poniendo aquí el periodo 21-27 y eligiendo Horizonte Europa, porque en este Funding and Tenders Portal hay la comisión, tiene la información de muchos otros programas, por lo tanto hay que seleccionar Horizonte Europa y en particular la atención sobre estos 3 documentos, la Program Guide, el Online Manual y la guía IT How To, que os permite bucear sobre todo el proceso y sobre cómo manejaros electrónicamente en el portal para hacer los distintos pasos que supone la participación en el programa. También siempre os animamos a apuntaros como evaluadores. Aquí arriba donde pone Work as an Expert podéis daros de alta en la base de datos de evaluadores de la comisión y os animamos también a hacerlo. Es la mejor forma de aprender porque además se buscan perfiles de muy distinto ámbito, no solamente científico-técnicos, también otro tipo de perfiles como asociaciones, organizaciones no gubernamentales, expertos en temas de business. Cualquier perfil es válido y la comisión lo va a necesitar para evaluar las propuestas. Os dejo también los links a todos los webinars que ha organizado la comisión desde que empezó Horizonte Europa. Son todos ellos muy útiles y tienen un montón de información sobre 1001 aspectos, desde cómo manejarse en el portal hasta cómo preparar el acuerdo de consorcio, desde también cualquier aspecto legal y financiero, temas de costes. Son presentaciones todas ellas muy interesantes. En cuanto a la información por parte española del programa, existe un portal español de Horizonte Europa que tenéis ahí y donde viene toda la información. Y en particular os animamos a seguir informados de todos los eventos y de toda la información que proporcionamos y de todas las jornadas que organizamos nosotros o que organiza la comisión y que nosotros damos difusión, bien a través de la cuenta de Twitter de Horizonte Europa Energía, que vemos aquí, y bien a través de los canales RSS. Y os animo realmente a que os inscribáis y suscribáis a estos canales para recibir siempre la información. ¿Cómo funciona este tema de los canales RSS? En la página web Horizonte Europa pincharíais aquí arriba a la derecha RSS y entraríais a este apartado. Hay también aquí un link que os explica cómo usarlo. En cualquier caso, perdonad, aquí abajo bajaríamos con el cursor y veríamos todos los canales RSS a los que yo me puedo suscribir, que esencialmente son todos los programas o subprogramas de Horizonte Europa. Yo os animo sobre todo a inscribiros aquí al genérico, porque siempre hay un montón de información que es común y por lo tanto que recibiríais y que sería de vuestro interés. Y luego aquel que sea de vuestro interés. Por ejemplo, si yo estoy interesado en energía, me coloco con el ratón encima de energía y le doy al botón derecho. No pincho en el canal energía porque entro en el código fuente y voy a pensar que me he equivocado o que ese día la página web no funciona. Es decir, me coloco encima, le doy al botón derecho, se me abre un desplegable y selecciono la opción copiar dirección de enlace. Lo que estoy haciendo es copiar la dirección de ese canal RSS. ¿Qué me la llevo a dónde? Me la llevo, por ejemplo, a mi gestor de correo, a Outlook, donde, no sé, yo hasta hace poco no me había dado cuenta, pero nuestro Outlook tiene un apartado que pone suscripciones de RSS. Pues me coloco ahí, le doy al botón derecho, se me abre este desplegable, veo agregar nueva fuente y le doy a agregar nueva fuente de RSS, se me abre esta ventanita donde aquí voy a pegar ese enlace que yo había copiado del portal. Y a partir de ese momento, todas las jornadas, todas las noticias que nosotros publicamos respecto a la temática que tú hayas elegido, el genérico de Horizonte Europa o el particular de energía o el particular de clima o el que vosotros elijáis,
pues va a entrar en vuestro correo electrónico sin tener que hacer nada más. ¿Qué sucede? Hay personas a las que no les funcionan los canales RSS con el Outlook. Es el caso incluso de todos nosotros en CDTI, y si fuera vuestro caso, otra forma de recibir la información sería, en ese caso, ir a Internet a un lector gratuito de noticias, como puede ser, por ejemplo, Feedly. Entráis, es gratuito, os dais de alta y en este botoncito de más pincháis, se os abre esta ventanita y aquí es donde haríamos lo mismo que hemos hecho en Outlook, es decir, pegar el enlace del canal RSS que a mí me interesa y que habíamos copiado del portal. Y a partir de ese momento en Feedly tendríais, como veis, pues todas las jornadas, toda la información que entra y que nosotros generamos respecto al programa que os habéis mostrado interés. Feedly obviamente es un agregador, podéis tener la suscripción a los canales RSS de Horizonte Europa y la suscripción a los canales RSS de todas las páginas web que queráis, de cualquier tema, ¿vale? Lo que hace es agrupar. Aquí os dejo de nuevo los links tanto del Funding and Tenders Portal, del Work Program del Cluster, de los documentos y guías que os he mencionado y de nuevo el del taller e Infoday que tenemos nosotros este próximo 11 de mayo. El contacto para todos los temas de Horizonte Europa Energía. En la página web, en el portal español de Horizonte Europa, hay un apartado de NCPs y es donde están los contactos de los NCPs de todos los programas de Horizonte Europa, ¿vale? Por lo tanto, ahí es muy fácil encontrar a cualquiera de nosotros y en particular para los temas de energía hay una persona en CIEMAT, hay una persona en IDAE y dos personas en CDTI, Luisa y yo misma, que estamos todas a vuestra disposición para cualquier pregunta o cualquier consulta. Muchas gracias por vuestra atención. Bueno, muchas gracias a ti, Cristina. Gracias por tu exposición. Y bueno, antes de seguir quería puntualizar un par de cosas. Quería puntualizar que vamos a pasar las presentaciones de los ponentes a los asistentes, con lo cual podréis acceder sin problema a todo a toda la información que han compartido tanto Cristina como Juan Carlos, como compartirán el resto de ponentes. Y a partir de ahora cambiamos de tercio, cambiamos completamente de cuadro y pasamos a hablar del programa LIFE, tanto del programa LIFE en general como de su programa CET, Clean Energy Transition, para lo cual contamos con los puntos de contacto del programa, Carmen Romero del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, y Virginia Vivanco, que es el punto que viene del IDAE y que es el punto nacional de contacto del subprograma CET. Con lo cual, a partir de ahora dejo a ellas dos para que expongan este programa y las particularidades que tiene. Hola, buenos días a todos. Soy Carmen Romero y voy a hacer la presentación. A ver si puedo compartir pantalla. Vamos a ver. Vale. Bueno, pues empezamos. Yo voy a hacer la presentación del programa LIFE, una presentación más general y con 3 programas específicos. Me voy a centrar en qué es el programa LIFE, las últimas convocatorias, el nuevo periodo de programación 2021-2027, el nuevo reglamento, tipología de proyectos y los actores que intervienen en el programa LIFE. Una mención a la convocatoria 2021 y la convocatoria 2022 que se va a lanzar ahora en el mes de mayo. 2 herramientas de información, la base de datos y el Data Hub, y cuál es el papel del punto de contacto nacional. Y ya empiezo. ¿Qué es el programa LIFE? El LIFE es el único instrumento financiero de la Unión Europea dedicado de forma exclusiva al medio ambiente y acción por el clima. Este programa nace en el año 1992 y desde esa fecha se han aprobado con coordinador español más de 900 proyectos LIFE en España, con una contribución de la Unión Europea aproximadamente de 826,5 millones de euros. El LIFE normalmente apoya a entidades grandes, pequeñas, públicas, privadas, que estén establecidas en la Unión Europea a través de subvenciones u otras formas de financiación. Los proyectos LIFE contribuyen básicamente a los objetivos del Pacto Verde Europeo, que es la hoja de ruta hacia una economía verde, inclusiva y resiliente. El próximo 21 de mayo es el aniversario de este programa, cumple 30 años.
Es un programa que goza de un importante reconocimiento, ya que actúa como agente catalizador para apoyar proyectos ambientales a pequeña escala, ampliamente replicables y transferibles a nivel europeo. ¿Cómo contribuye el programa LIFE a los objetivos del Pacto Verde Europeo? Pues básicamente los proyectos LIFE contribuirán a que se alcancen los objetivos del Pacto Verde Europeo con su apoyo, por ejemplo, a la estrategia de la Unión Europea sobre biodiversidad, al Plan de Acción para la Economía Circular. También contribuyen a la recuperación ecológica de la pandemia de coronavirus y tienen un papel importante la ayuda para que Europa pueda convertirse en un continente climáticamente neutro de aquí a 2050. Los proyectos LIFE también apoyarán la reducción del consumo energético en los edificios nuevos, de acuerdo con la estrategia sobre la oleada de renovación de viviendas de la Unión Europea para 2030. Los fondos que se van a destinar van a desarrollar soluciones bajas en carbono, universales y asequibles que puedan reducir el consumo de energía en todos los edificios nuevos en más de un 40%. ¿Cómo parto, cómo creo un proyecto LIFE? Tenemos un conjunto de ideas que vamos a transformar en acciones y que pueden ir dirigidas o a la conservación de la naturaleza, el uso eficiente de los recursos, acción por el clima o hacia transición hacia las energías limpias. En definitiva, ¿qué va a apoyar el LIFE? Las ideas verdes innovadores, la transición hacia una economía descarbonizada y la construcción de una economía verde. En cuanto a las últimas convocatorias, vemos que los proyectos LIFE aprobados por Estado miembro desde el año 2014 al año 2020, España gana por goleada. Vamos a la cabeza con 252 proyectos aprobados, seguidos por Italia con 220 y ya el tercero ya baja a 70, que en este caso es Francia, seguido de Alemania, Grecia y Países Bajos. O sea que España va a la cabeza, pero de una manera muy clara. Y luego tenemos países como Luxemburgo con una propuesta, un proyecto, o Suecia y Malta con 2. En cuanto a los proyectos con coordinador español por tipo de beneficiario, nos referimos que son los datos que tenemos al periodo de programación 2014-2020. En cuanto a los coordinadores, tenemos la parte del sector privado, la parte del sector público y luego ONGs y fundaciones. Por ejemplo, en el ámbito de medio ambiente vemos que en el sector privado son los centros de investigación y los centros tecnológicos los que van a la cabeza, seguidos de grandes empresas y pymes. Luego también tenemos una participación importante de universidades y de ONGs y fundaciones. En el ámbito del Programa Natural y Biodiversidad tenemos que son las ONGs y las universidades, digamos, las que tienen una participación o una coordinación más, estas entidades son las que coordinan más esta tipología de proyectos. Y luego ya en adaptación y mitigación al cambio climático vemos también que una parte importante del sector privado, como muy importantes centros de investigación y tecnológicos, grandes empresas, pymes, universidades, ya también tienen un papel las autoridades locales y las autoridades regionales. En cuanto a los proyectos españoles presentados versus proyectos aprobados en la última convocatoria de las que tenemos datos, que es la convocatoria del año 2020, vemos el elevado número de propuestas que se han presentado y el número de propuestas de proyectos aprobados. Aquí podemos ver el nivel de competencia tan feroz y brutal que hay a la hora de obtener una ayuda LIFE. Destacamos en esta convocatoria del año 2020 el éxito que ha habido en los proyectos de naturaleza y biodiversidad, con 70 propuestas presentadas y 14 aprobadas, y en mitigación y adaptación. En mitigación se han presentado 22 propuestas y se han aprobado 6, y en adaptación se han presentado 23 y se han aprobado 6. En el ámbito de clima hemos recibido felicitación por parte de la Comisión Europea por el número de propuestas presentadas, número de proyectos aprobados y la elevada calidad de estos proyectos. Ya nos metemos sin más en el nuevo periodo de programación 2021-2027. Tenemos el nuevo reglamento para todo este periodo de programación, 2 programas de trabajo plurianuales que son el 21-24 y el futuro programa 25-27. Y luego el listado de temas y proyectos. Estos 3 documentos son fundamentales y vitales cuando queramos presentar una propuesta LIFE. El presupuesto, nos situamos en torno a 5.432 millones de euros. Este nuevo periodo de programación, el presupuesto se ha incrementado casi un 60% con respecto al periodo de programación anterior, que fue el 2014-2020.
Tenemos dos áreas bien definidas. El área de medio ambiente, donde nos encontramos con el subprograma de naturaleza y biodiversidad, que tiene una dotación financiera de 2.143 millones de euros, y el subprograma de economía circular y calidad de vida, con una dotación financiera de 1.345 millones de euros. Y en el área de acción por el clima tenemos el subprograma de mitigación del cambio climático y adaptación a este, con una dotación financiera de 947 millones de euros, y la novedad de este nuevo periodo de programación, que es el subprograma de transición hacia las energías limpias, con una dotación financiera de 997 millones de euros. Voy a dar una pequeñísima pincelada de estos tres subprogramas, que son los que yo me voy a centrar, en estos tres subprogramas y en la tipología de proyectos que se pueden presentar a estos tres subprogramas. En el ámbito del subprograma Naturaleza y Biodiversidad, los objetivos primordiales que tienen que perseguir son detener y revertir la pérdida de biodiversidad, apoyar la Red Natura 2000 y los marcos de acción prioritaria e integrar los objetivos de naturaleza y biodiversidad en otras políticas y programas de financiación. Aquí marco, hay un enlace al vídeo de la sesión que hizo Cineas sobre naturaleza y biodiversidad en el año pasado, pues si están interesados, para que se hagan, bueno, pues hagan una composición de lugar. Y un enlace de vídeo también lo hay para los otros dos subprogramas. En cuanto 30 aniversario del programa LIFE, ¿qué logros hemos conseguido en estos últimos 30 años en conservación de la naturaleza y biodiversidad? Pues 3.000 millones de euros se han invertido hasta ahora. Se han presentado más de 1.800 proyectos de naturaleza. Una cuarta parte de la Red Natura 2000 y 6.000 zonas protegidas se han beneficiado de financiación LIFE. Y el LIFE ha ayudado a más de 1.800 especies de animales y plantas silvestres, incluidas 460 especies de aves. Dentro del siguiente subprograma de economía circular y calidad de vida, los objetivos que tiene, o a qué tiene que contribuir o qué tenemos que hacer en este nuevo periodo de programación, pues tiene como objetivo este subprograma facilitar la transición hacia una economía sostenible, circular, libre de tóxicos, energéticamente eficiente y resiliente al clima, además de proteger y restaurar y mejorar la calidad del medio ambiente. Se van a financiar proyectos en el sector del medio ambiente, en particular en el ámbito de la economía verde y circular, ruido, aire, suelo y productos químicos, accidentes industriales, gestión marina y costera, en agua y en medio ambiente urbano. ¿Qué logros hemos conseguido en estos últimos 30 años en la mejora del medio ambiente? Bueno, pues vemos que LIFE ha financiado 700 proyectos de prevención y reducción de residuos, reciclaje y reutilización por un coste total más o menos de 1.000 millones de euros de inversión hasta el año 2020. Se han ejecutado más de 120 proyectos para la protección, recuperación y restauración del medio ambiente marino. Alrededor de 250 proyectos LIFE se han centrado en la reducción de los contaminantes atmosféricos procedentes de la movilidad, la agricultura, la industria y la energía. Y entre el año 2014 y el año 2020, LIFE dedicó al menos 105 millones de euros a apoyar la calidad del aire. En cuanto al subprograma de mitigación al cambio climático y adaptación a este, el objetivo primordial que pretende este subprograma es contribuir al cambio hacia una economía sostenible, energéticamente eficiente, basada en energías renovables, climáticamente neutra y resiliente, contribuyendo así al desarrollo sostenible, especialmente a través de la mitigación del cambio climático, la adaptación al cambio climático y la gobernanza climática. Los logros que hemos conseguido del programa en la lucha contra el cambio climático en estos últimos años han sido alrededor, más o menos, de 864 millones de euros para iniciativas de mitigación y adaptación entre el 2014 y el 2020. El 61% de la dotación financiera para el 2021-2027 está relacionada con el clima. El LIFE contribuye a la transformación de la Unión Europea en una sociedad climáticamente neutra y resiliente, y los proyectos LIFE desarrollan y aplican formas innovadoras de responder a los objetivos climáticos. En cuanto tenemos tres subprogramas, ¿qué tipología de proyectos van asociados o podríamos utilizar para estos subprogramas? Hay diversas subvenciones que podrían financiar los siguientes tipos de acciones. Yo me voy a centrar en las acciones subvencionables, que son las que cuando salen las convocatorias, las diferentes convocatorias para los 4 subprogramas,
son las que el punto de contacto nacional da soporte y ayuda. En el caso de las subvenciones de funcionamiento, que son las ayudas al funcionamiento de ONG, las gestiona directamente y cualquier duda o cuestión hay que plantearla directamente a la agencia que se encarga del programa LIFE, que en este caso es CINEA. Y luego en otras formas de financiación, ya sea licitaciones, premios o operaciones de financiación, las gestiona directamente la Dirección General de Medio Ambiente de la Comisión Europea. Así que yo me voy a centrar en los proyectos de acciones normales, que son los SAP, los proyectos estratégicos de naturaleza, que son los SNAPs, y los proyectos integrados estratégicos, que son los SIPs, y los proyectos de asistencia técnica. Para otras acciones, que son los CSA, será mi colega Virginia Vivanco del IDAE la que se centrará en explicar esta tipología de proyectos. Cuanto a los proyectos de acciones normales, son los que se conocen como los antiguos proyectos tradicionales y aquí tienen que ir enfocados pues, a desarrollar, demostrar y promover técnicas y métodos y enfoques innovadores. Deben de contribuir a conocimientos y a la aplicación siempre de las mejores prácticas. Deben desarrollar la aplicación, el seguimiento y el cumplimiento de la legislación y la política de la Unión Europea pertinente, incluso gobernanza a todos los niveles, y deben de catalizar el despliegue a gran escala de soluciones técnicas y políticas exitosas para poder aplicar la legislación y la política de la Unión. La tasa de cofinanciación máxima es del 60%, con 2 excepciones del subprograma de naturaleza y biodiversidad, pudiendo llegar, en un caso, la tasa de cofinanciación al 67% para proyectos dirigidos a hábitat y o especies prioritarias y no prioritarias, y hasta un máximo de un 75% cuando se trata de proyectos dirigidos exclusivamente a hábitat y o especies prioritarias. La duración máxima de estos proyectos es de 10 años. En cuanto a los proyectos estratégicos de naturaleza, son proyectos centrados en la implementación del marco de acción prioritaria para el desarrollo de la Directiva Hábitat y otros planes o estrategias adoptados a nivel internacional, nacional, regional o multirregional por las autoridades de naturaleza y biodiversidad. Tienen una tasa de cofinanciación máxima del 60% y una duración, la duración máxima que tiene esta tipología de proyectos es de 20 años. Debido a la complejidad que entrañan este tipo de proyectos, se puede solicitar un proyecto de asistencia técnica que te ayude a redactar esta propuesta. España podrá beneficiarse en este periodo de programación 21-27, podría esperar una financiación en torno a unos 30 millones en esta categoría de proyectos. Y sí que hay que decir que estos proyectos en la convocatoria del 2023 no saldrán, única y exclusivamente salen en la convocatoria del 2021, que fue la del año pasado, en la que va a salir ahora en el 2022 y en la convocatoria del 2024. Y luego tenemos los proyectos integrados estratégicos, que son proyectos que se ejecutan a escala igual que los otros, regional, multirregional, nacional o transnacional, y van a actuar sobre los planes de acción o estrategias medioambientales y por el clima. En el subprograma de Economía Circular y Calidad de Vida, en el ámbito de la economía circular, se podrían presentar planes de acción, estrategias, hoja de ruta nacional, regional, etcétera. O, por ejemplo, en el ámbito de residuos, pues se podrían presentar un proyecto sobre planes nacionales, regionales o planes de prevención. En el ámbito del agua, con planes de gestión, en el aire, planes de calidad, programas nacionales de control de contaminación del aire, etcétera. Y luego ya en el ámbito de mitigación del cambio climático y adaptación a este, se podrían presentar planes nacionales de energía y clima, planes de acción nacionales de eficiencia energética o estrategias o planes de acción nacionales y regionales de adaptación o estrategias de mitigación. La tasa de cofinanciación es del 60% y la duración máxima es de 20 años. Y como en el caso anterior de las SNAPs, debido a la dificultad que tienen, estos proyectos se puede solicitar una asistencia técnica para poderlos desarrollar. Tanto los proyectos anteriores, los SNAP como los SIPs, el coordinador de estos proyectos normalmente es la autoridad competente
en la aplicación de ese plan, de ese programa o de esa estrategia. Tienen presupuestos muy ambiciosos, tienen una duración máxima de 20 años. Los 4 proyectos estratégicos integrados que tiene España aprobados ahora del periodo 2014-2020, en media la duración que tienen es de 10 años. Tienen una elevada complejidad en cuanto a su gestión porque está estructurado en fases y además de la financiación LIFE deben de movilizar al menos otro fondo, ya sea europeo, nacional, público o privado, para desarrollar una tipología de acciones. Y luego ya por último, los proyectos de asistencia técnica, que como he dicho son los que te ayudan a preparar los SIP y los SNAP, tienen una cofinanciación máxima del 60%. Y hay otros 2 tipos de asistencia técnica, que es para ampliación y reproducción de los resultados de otros proyectos financiados por el programa LIFE, que cofinancian un máximo del 60%. Y el tercero es los proyectos de asistencia técnica para el desarrollo de capacidades de las autoridades de los Estados miembros con escasa participación efectiva en el programa LIFE, que también tiene una tasa de cofinanciación máxima del 95% para este primer programa de trabajo plurianual 2021-2024. Las 2 últimas asistencias técnicas que acabo de explicar todavía no ha salido ninguna convocatoria de ellas y la duración máxima es para los programas, los proyectos de asistencia técnica es de 5 años. Aquí les dejo un poco para su conocimiento las ayudas para el funcionamiento de las ONG y otro tipo de ayudas para acciones. Aquí están incluidas las acciones de coordinación apoyo a las CSA, que mi colega del IDAE explicará a continuación. Entonces, un cuadro resumen un poco con las tasas de cofinanciación de los diferentes subprogramas y la tipología de proyectos que acabo de explicar. En cuanto a los actores del programa, ¿quién participa? El LIFE, como ya han dicho al principio en la presentación, es un programa de gestión directa de la Comisión Europea. Lo gestiona directamente a la Comisión a través de 3 direcciones generales: la Dirección General de Medio Ambiente, la Dirección General de Clima y la Dirección General de Energía. Pero la Comisión ha decidido delegar la ejecución de este programa en una agencia ejecutiva, que es CINEA, que es la Agencia Ejecutiva para el Clima, la Infraestructura y Medio Ambiente. Otro actor del programa somos las autoridades nacionales y que en España están localizadas en el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Una está en la oficina presupuestaria donde yo trabajo y otro es el IDAE para su programa de Clean Energy Transition. Otro de los actores del programa son los participantes, que tenemos el beneficiario coordinador, el resto de los beneficiarios y entidades afiliadas, que pueden ser organismos públicos, entidades privadas y ONGs. Y otros participantes que podrían ser voluntarios, entidades asociadas, entidades subcontratadas y entidades que pueden contribuir al proyecto en especies o terceras partes que puedan recibir financiación del proyecto. Y por último, todos los actores del programa son los cofinanciadores, que no ejecutan ningún tipo de acción técnica, lo único que hacen es poner dinero, pero no reciben a cambio ningún tipo de subvención. Suelen participar en estos programas porque les interesa que un proyecto pueda salir hacia adelante o le pueden interesar los resultados de ese proyecto. En cuanto a la convocatoria LIFE del año 2021, la primera de este periodo de programación, en los 3 subprogramas que acabo de comentar se han presentado 606 propuestas que van de las 267 de medio ambiente a las 174 de clima. En cuanto a la convocatoria LIFE del 2022, la apertura de la convocatoria está prevista que sea el 17 de mayo y el cierre de la convocatoria para estos proyectos, los 3 subprogramas que yo he explicado, para los proyectos de acción normales, para los SAP, cierra la convocatoria es el 4 de octubre del 2022 y se presentan en una sola fase. Y para las otras acciones para el subprograma de transición hacia las energías limpias es el 16 de noviembre de este año 2022. Los proyectos estratégicos integrados y los proyectos estratégicos de naturaleza se presenta una nota conceptual y el deadline es el 8 de septiembre y la propuesta completa se presentará el 7 de marzo del año 2023. Y para los proyectos de asistencia técnica, para la preparación, tanto para los proyectos estratégicos integrados como para los proyectos estratégicos de naturaleza, el deadline es el 8 de septiembre de este año 2022.
Aquí me gusta, la convocatoria se abre el día 17. Los días 18, 19 y 20, Cinea va a hacer un Infoday para contar las novedades de esta convocatoria del año 2022. Aquí les dejo el link donde pueden ver bueno, pues las características y de qué va a tratar estos Infodays de los días 18, 19 y 20 de mayo. Al igual que en Horizon Europe, las propuestas de LIFE las solicitudes se presentan a través del portal virtual Funding and Tenders. Tenemos dos herramientas, ya casi para terminar, de búsqueda de información. Tenemos una base de datos de proyectos que permite localizar todos los proyectos LIFE aprobados desde el año 92. Esta herramienta es muy interesante porque nos permite ver todos los proyectos que se han realizado. Podemos coger ideas e incluso ver qué no debemos repetir porque ya está hecho. Y una segunda herramienta sería el Data Hub, que permite localizar y ubicar proyectos LIFE aprobados desde el año 2014. Y esa es la diferencia, aquí tenemos un campo mucho más corto, un periodo de tiempo mucho más corto, que es a partir del año 2014, aplicando diferentes filtros como puede ser estado, región, beneficiario coordinador, beneficiario asociado, su programa o área prioritaria. Ya casi para terminar, el punto de contacto nacional del programa LIFE. La administración en cargo es el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico. Está por una parte la oficina presupuestaria, punto de contacto del programa LIFE, para cuestiones o temas generales, administrativos, financieros del programa LIFE, y luego muy centrado en los tres subprogramas que acabo de explicar. Muy brevemente, naturaleza y biodiversidad, economía circular y calidad de vida y mitigación al cambio climático y adaptación a este. Y luego el IDAE, el Instituto para la Diversificación y el Ahorro Energético, que es para su programa de transición hacia las energías limpias. Damos apoyo a solicitantes sobre cualquier consulta de índole técnica y administrativa para la preparación de las solicitudes, resolvemos dudas, incluso damos reuniones de asesoramiento. Aquí hay 4 teléfonos de contacto y 2 direcciones de correo electrónico que están abiertas absolutamente todo el año para cualquier duda o cuestión que se le pueda plantear. Y ya por último está en la página web del Ministerio, donde está actualizada al día con todas las novedades de las convocatorias cuando se lanzan, plazos, etcétera, etcétera. Aquí doy una lista de enlaces que podría ser de su interés. Y muchísimas gracias por la atención. Muchísimas gracias a ti, Carmen. Le doy la palabra a Virginia Vivanco, que hablará de su programa Clean Energy Transition, y con eso y después haremos una pequeña ronda de preguntas y cerraremos la sesión. Un segundo, Virginia, que no se te está oyendo. Virginia, ahora se te debería poder oír. ¿Me avisa ahora? Sí. Vale. ¿Y veis mi presentación? Sí. Ah, menos mal. Vale, perdonad. Bueno, buenos días. ¿Puedo empezar ya, no? Sí. Sí, claro. Sí. Vale, vale. Bueno, pues intentaré ser lo más breve posible para, ya que soy la última, no aburrirles demasiado. Y primero quería dar las gracias al CEIM y a la Oficina Técnica de Proyectos Europeos de la Comunidad de Madrid por invitarnos a participar. Y creo que desde luego, para el LIFE Clean Energy Transition, es el primer Infoday en el que participamos en 2022. Entonces, bueno, pues estoy muy contenta por ello porque se trata de difundir el máximo posible estas convocatorias. ¿Vale? A ver, un segundito. Vale, yo voy a hablar de lo que es el programa LIFE Clean Energy Transition, su marco político, la convocatoria 2022 y las áreas de intervención, simplemente muy brevemente porque todavía no se ha publicado el programa de trabajo.
se hará probablemente para la fecha de apertura de la convocatoria, pues un poco antes del 17 de mayo. Los resultados, las principales diferencias, muy a grosso modo, entre los 3 programas que hemos visto ahora, es decir, el Horizon Europe, el LIFE y el LIFE Clean Energy Transition, y bueno, pues información de interés como hemos puesto en todos. LIFE Clean Energy Transition es un nuevo subprograma que se ha incluido en el periodo 21-27 del programa LIFE, que apoya el cumplimiento de los objetivos del Pacto Verde Europeo, así como los objetivos de las políticas energéticas sostenibles de la Unión Europea. Es un programa basado ya en programas predecesores de éxito, que era el Intelligent Energy Europe para el periodo 2007-2013, y en el área de eficiencia energética de Horizon 2020 durante el periodo 14-20. Es decir, son las acciones que antes estaban en el área de eficiencia energética del reto de energía de Horizon 2020, las acciones de coordinación y apoyo o Coordination and Support Actions de este área que han pasado al nuevo subprograma LIFE Clean Energy Transition. ¿Vale? Como ya se trata de proyectos no tan de excelencia como eran en el programa Horizon 2020, pero sí que ayuden a cumplir los objetivos del Pacto Verde y que traten sobre todo las barreras que obstaculizan la transición socioeconómica hacia un sistema energético sostenible. Básicamente apoyo a proyectos de eficiencia energética y energías renovables, pero energías renovables a pequeña escala en el paraguas de la eficiencia energética y como su integración, por ejemplo, en edificios. Nace con un presupuesto de 997 millones de euros para el periodo 21-27, ¿vale? Que es una acción de coordinación y apoyo. A mí me gustaría explicarlo porque es un poco diferente a los proyectos que normalmente se financian en Horizon Europe o en LIFE, ¿vale? Se trata de proyectos que ayuden a la creación de condiciones regulatorias y de mercado favorables, como por ejemplo eliminación de barreras de mercado, movilización de inversiones, mejora de las capacidades, difusión del conocimiento, sensibilización, educación y empoderamiento. Se va a pedir, al igual que en Horizon 2020, la creación de grandes consorcios europeos con múltiples actores, es decir, se pide un requisito que es normalmente, aunque no en todos los temas, de mínima participación de 3 países de la Unión Europea o que hayan firmado un acuerdo con la Unión Europea para participar en el programa LIFE, ¿vale? Deben de responder a requisitos detallados de las convocatorias, es decir, es un enfoque top-down approach, como al igual que en Horizon 2020, ustedes cuando salga publicado el programa de trabajo 2022 van a ver que hay una descripción por cada tema o topic y que tienen que cumplir, su proyecto o su propuesta tiene que cumplir esa descripción. Esa es otra gran diferencia con respecto a los otros subprogramas de LIFE, que es mucho más abierto y que es un enfoque bottom-up, ¿vale? Son proyectos que deben de interactuar en el proceso de elaboración de políticas y en el desarrollo de las mismas. El rango de contribución de la Unión Europea por proyecto oscila entre 1 millón y 2 millones de euros. No implica costes de equipo, esto es importante, pero llevan asociados altos gastos organizativos. La tasa de cofinanciación es del 95% y esto incluye costes indirectos del 7% de los costes elegibles, incluyendo los costes de subcontratación. Aquí unos breves resultados, perdonen porque no se ha podido actualizar, son de julio de 2021, de los que es este tipo de proyectos de CSA, de Coordination and Support Actions, en el marco de Horizon 2020, ¿vale? España tiene una gran tradición en este tipo de propuestas o de proyectos, ocupa el primer lugar, al menos a julio de 21, y nos faltaba por contabilizar una convocatoria, y no creo que haya cambiado, seguido de Francia, Alemania e Italia.
ha obtenido España una subvención de aproximadamente 47 millones de euros y una tasa de retorno del 11,5% en este tipo de proyectos. Actualmente yo sé que estas cifras van a cambiar porque ya a raíz de tener en cuenta la última convocatoria ya no son solo 27 propuestas que coordina, sino son 29, ¿vale? ¿Qué tipo de empresa, qué tipo de organismos se pueden presentar a este tipo de proyectos? Pues empresas, como verán ahí, no sé si se ve bien el porcentaje de distribución en el queso, asociaciones, administraciones públicas, centros tecnológicos, universidades, asociaciones de investigación también, o sea, tanto profesionales como de investigación y centros públicos de investigación. ¿Vale? ¿Cuál es el marco político? Ya más o menos lo ha explicado muy bien mi colega Juan Carlos García y también Carmen. El marco del Life Clean Energy Transition, principalmente, por supuesto, la prioridad política general es el Pacto Verde Europeo o el European Green Deal, ¿vale? También el Plan de Objetivos Climáticos para 2030 y la Ley Europea del Clima, donde se establece una reducción vinculante de los gases de efecto invernadero de al menos un 55% para 2030 en comparación con los niveles de 1990. Y también un compromiso de neutralidad climática para 2050. Una iniciativa dentro del marco del Pacto Verde Europeo es la estrategia de la oleada o ola de renovación o ola de rehabilitaciones, lo que es el Renovation Wave, en el que se establece un objetivo de duplicar las tasas de rehabilitación para 2030. Esto es muy importante decir que todas estas iniciativas políticas de la Unión Europea se verán reflejadas en los programas de trabajo, no solo en Life Clean Energy Transition, sino en Life en Horizon Europe, ¿vale? Además, en julio del año pasado se adoptó un paquete de propuestas para hacer que las políticas de clima, energía, suelo, transporte y fiscales sean más adecuadas para conseguir este objetivo de reducción del 55% de los gases de efecto invernadero al 2030. ¿Qué va a significar eso en materia de energía? Pues la revisión. Ahora mismo se está revisando la Directiva de Eficiencia Energética, la revisión de la Directiva de Energías Renovables y la revisión de la Directiva de Edificios. Porque o sea, todo esto se verá traducido, como he dicho hace un momento, en el programa de trabajo de Life Clean Energy Transition. Por ejemplo, en la revisión de la Directiva de Eficiencia Energética se establece un objetivo vinculante de eficiencia energética a nivel de la Unión Europea, se establece una base jurídica del principio primero, la eficiencia energética o el Energy Efficiency First, se va a reforzar el papel ejemplarizante del sector público, hay un mayor enfoque en aliviar la pobreza energética que verán también reflejado en el programa. En cuanto a la ola al Renovation Wave, como ya he dicho antes, se prevé duplicar las tasas de rehabilitación de viviendas y de edificios para el 2030. Además, también se tendrán en cuenta, se abordará la pobreza energética, se abordarán los edificios con peor rendimiento, la rehabilitación de los edificios públicos y la descarbonización del calor y frío. Por otro lado, otra directiva que tiene muchísimo impacto en el programa de trabajo es la Directiva de Edificios, que tiene prevista su adopción a final de este año, donde se establece la posibilidad de definir un edificio de cero emisiones. Se están revisando los requisitos de las estrategias de rehabilitación para mejorarlas y hacerlas más efectivas. Ya saben que cada Estado miembro ha tenido que presentar su propia estrategia de rehabilitación. Se armonizarán las definiciones de edificios de cero emisiones y, entre otros temas, además, se está pensando en establecer lo que llaman un minimum energy performance, donde los Estados miembros tendrán la obligación de trasladar a los edificios, de hacer que los edificios cumplan con una serie de características,
de características mínimas, entre ellas una determinada calificación energética, ¿vale? Bueno, yo más o menos he dado aquí unas pinceladas para que vean por qué es importante tener en cuenta el marco político en el que se establece Life Clean Energy Transition. Esta transparencia igual es un poco simple, pero a mí me gusta ponerla porque es donde pueden encontrar financiación europea, apoyo a la eficiencia energética en la financiación de la Unión Europea. Inversiones directas a nivel nacional, tienen que ir a nivel nacional, el Plan de Recuperación y Resiliencia, fondos de política de cohesión, mecanismo de transición justa, que se gestionan directamente en cada Estado miembro. También tienen InvestEU. Para cuestiones de investigación e innovación está el Horizon Europe, el Destination 4, edificios e industria. Para renovables sería el Destination 3, que ya lo ha explicado antes Cristina. Barreras de mercado, el Life Clean Energy Transition, también Life Economía Circular y Calidad de Vida, y proyectos de asistencia técnica a través del Banco Europeo de Inversiones, como por ejemplo la iniciativa Elena, que probablemente ya algunos de ustedes ya conozcan. Con respecto a la convocatoria 2022, la apertura es el 13 de mayo, que antes lo ha mencionado Carmen, cierra la convocatoria el 16 de noviembre, no tenemos más información, pero para que se hagan una idea, la información sobre los resultados se suele publicar aproximadamente entre 4 o 5 meses después de la presentación de la propuesta. Y si resultan afortunados, pues desde que se les comunica que su propuesta ha sido aprobada, pues transcurrirán 3 o 4 meses para la firma del contrato del Grant Agreement con la Comisión. En 2022 no les puedo dar más información que esta, que es la que está publicada. Saldrá con 5 áreas de intervención, las mismas que el año pasado. Lo que no sabemos es cuántos temas o topics se incluirán. El año pasado salió con 18 temas, ¿vale? Las principales áreas de intervención son, la primera es construir un marco político nacional, regional y local que apoye la transición energética limpia. Aquí, ¿qué tipo de proyectos entrarían? Pues, por ejemplo, se van a pedir sobre todo cuestiones de acciones que ayuden al cumplimiento de los objetivos de política energética de la Unión Europea, como acciones relativas a las estrategias para la transición hacia las energías limpias, tanto regionales como locales, cuestiones relativas al principio de Energy Efficiency First, a la directiva de ecodiseño, cuestiones de gobernanza, etc. El segundo área de intervención, acelerar el despliegue de tecnología, la digitalización, nuevos servicios y modelos de negocio y la mejora de las competencias profesionales relacionadas con estas áreas. Sobre todo aquí, edificios y cuestiones de industria, pero sobre todo edificios. O sea, el Life Clean Energy Transition es una traducción de las necesidades, sobre todo del Renovation Wave, o sea, es edificios, edificios y edificios, casi todo, ¿vale? Entonces, aquí, ¿qué temas pueden salir o qué convocatorias? Pues cuestiones relativas a la rehabilitación profundas, cuestiones relativas al certificado energético del edificio, cuestiones de formación, bomba de calor, también cuestiones de redes de calor y frío y también cuestiones de industria, es decir, auditorías y eficiencia energética y energías renovables en la cadena de valor. La tercera área de intervención es atraer la financiación privada hacia la energía sostenible y son temas relativos a ingeniería financiera y sobre todo a disminuir la percepción de riesgo que se tiene a veces por parte de los organismos financieros, sobre todo en inversiones en eficiencia energética. La cuarta área de intervención es apoyar el desarrollo de proyectos de inversión locales y regionales, cuestiones relativas a servicios, por ejemplo, cuestiones relativas a servicios integrales de rehabilitación. Y por último, el área de involucrar y empoderar a los ciudadanos en la transición energética hacia las energías limpias. Y aquí salen temas relativos a pobreza energética, comunidades energéticas
y proyectos de iniciativas ciudadanas. También me gustaría presentar unos primeros resultados, que esto no está publicado nada, con lo cual tampoco podemos profundizar mucho, pero sí les podemos dar esta información a continuación de la tabla que ha presentado Carmen. Hemos incluido la parte de Clean Energy Transition, es decir, esto es el número de propuestas que se han presentado a la convocatoria de 2021. Tanto para medio ambiente, naturaleza, clima y para Clean Energy Transition verán que son 168 propuestas presentadas. Yo no sé si esta tabla he conseguido incluirla bien, como ya he dicho antes, es a título informativo, ¿vale? El año pasado salió con 18 temas o topics, es decir, como si fuesen 18 pequeñas convocatorias específicas con temática específica que cerraban todas el mismo día. Pues aquí va a ocurrir lo mismo, no sé si saldrá con 18 o con más o con menos. El presupuesto total adjudicado fue de el presupuesto con el que salió, no sé cuál es el total adjudicado todavía, fue de 94,5 millones y se presentaron 168 propuestas. Aquí he desglosado en esta tabla el presupuesto 2021 por cada temita, la contribución UE al proyecto y el número de propuestas presentadas. Por ejemplo, en la primera es para que sepan cómo interpretarlo cuando salga el programa de trabajo. Cada tema va a tener su presupuesto específico. En el primero, que era SETLOC, apoyo técnico a autoridades locales y regionales en el desarrollo de sus planes y estrategias, tiene 7 millones. Se piden propuestas, las propuestas van a la contribución UE por cada propuesta va a ser de 1,75 millones. Se han presentado 17, o sea, ya más o menos con esta información ya saben cuántas se van a aprobar. En el segundo caso de Set Policy, por ejemplo, tiene un presupuesto de 6 millones, la contribución 2 millones de euros, es decir, y se han presentado, aquí no lo veo bien, 6, vamos, pero como máximo se van a aprobar 3 propuestas, ¿vale? O sea, es muy competitivo para que simplemente pues, lo tengan en cuenta. Aquí no quiero ir en mucha profundidad, he incluido 2 ejemplos, son de proyectos llevados a cabo en Horizon 2020, porque no tenemos todavía información sobre los proyectos que se han aprobado en esta convocatoria 2021 que cerró en septiembre del año pasado. ¿Vale? Por ejemplo, este es un proyecto que se llama Innoveas, que es para realización de auditorías energéticas en el sector industrial. Está liderado por IPLE, para que vean los consorcios que se presentan, pues es un consorcio grande de 10 socios que implica 6 países. Por la parte española participa la Asociación de Empresas de Eficiencia Energética, A3E, y han desarrollado pues, una serie de vídeos informativos, cursos para empresas, formación in company, etc. Este es un proyecto presentado típico por una asociación profesional para el sector industrial. El siguiente ejemplo es un proyecto de Project Development Assistance, es un proyecto de asistencia técnica destinado, que volverá a salir probablemente el año que viene, esperemos, este tipo de actuaciones, y que son proyectos que ayudan a preparar el terreno para las inversiones. Esta propuesta la presentó el Gobierno de Navarra con sus colaboradores. En este caso, un PDA puede ir solo a nivel nacional, es decir, no necesita socios europeos y bueno, se desarrollará en el sector de edificios y en el sector de industria. Yo dejo la información pues, para que la tengan por si la necesitan y espero poder actualizar pronto con información sobre proyectos LiveSet aprobados. Aquí he incluido una tabla y perdonen, quizá es un poco básica, pero con principales diferencias, ¿vale? No es exhaustivo. Ya antes Cristina Garrido ha hablado también de las misiones, de los partenariados. Carmen ha hablado de otro tipo de proyectos. Aquí son solo los proyectos más comunes a los que se pueden presentar, como por ejemplo pues los SNAP, los SAP o los RIA y la USIA dentro de Horizon EU, ¿vale?
Para mí la principal diferencia está en el tipo de proyectos. Horizon Europe lo que pide generalmente es investigación, innovación y son proyectos de excelencia con TRLs bajos. Se pide en todo caso para llevar más cercano, si es el caso de innovación, más cercano al mercado, ¿vale? Son programas de trabajo en Horizon Europe bienales, es decir, cada 2 años se presenta un programa de trabajo, pero las convocatorias son anuales. Yo aquí simplemente he incluido pues, los proyectos típicos de RIA, IA, CSA y la parte de sus costes generales. Aquí en esta tabla quizá me haría falta incluir la parte de transnacionalidad y también la duración máxima de proyectos. Viendo las presentaciones de mis compañeras de antes, pues digo, eso me ha faltado. En cuanto a LIFE, en el resto de subprogramas ya lo ha explicado muy bien Carmen, pero se trata básicamente de proyectos de innovación, de demostración y de buenas prácticas, ¿vale? O sea, ya, como yo lo entiendo, probablemente innovación ya demostrada, ¿vale? Aunque también parece ser que se contemplan otro tipo de proyectos. Aquí el programa de trabajo es cada 4 años, el enfoque, como he dicho antes, es bottom-up, es decir, es muy abierto, se hace una descripción y normalmente, al menos hasta ahora, no cambia, es decir, no cambia lo que es la descripción del programa de trabajo, con lo cual se pueden presentar las propuestas con bastante tiempo. Sin embargo, por ejemplo, en Horizon Europe el programa de trabajo incluso se actualiza puede ser que se actualice cada año y se aprueban programas de trabajo nuevos para cada 2 años, ¿vale? Con respecto a Life Clean Energy Transition, pues son proyectos de barreras de mercado o lo que llaman market update, básicamente, aunque podría incluir algún otro tipo de acción, coordinated and support actions, con enfoque top-down, al igual que en Horizon Europe, es decir, que hay una descripción por cada tema, por cada convocatoria, que las propuestas deben de cumplir. No vale con encajarlo a lo bruto, o cumple o no cumple. Son convocatorias anuales y aunque en un principio hay un programa de trabajo cada 4 años, normalmente cada año existe la posibilidad y se actualiza o puede ser que salgan nuevos temas o se reduzcan otros, como ya he dicho antes. En cuanto a la transnacionalidad, tanto en general Horizon Europe y LIFE piden consorcios transnacionales. En LIFE normal, en los otros subprogramas, pues entiendo que esto no es obligatorio, pero sí pueden ganar puntos, no sé, igual si tienen alguna pregunta, Carmen lo puede explicar, si presentan un consorcio transnacional. Vale, bueno, esto es. Y bueno, información de interés. El próximo, como ha dicho Carmen, del 18 al 20 de mayo, la Comisión Europea celebra los Infodays para cada subprograma y nosotros tenemos previsto como NCPs de Life Clean Energy Transition, estamos valorando, bueno, intentando organizar una jornada informativa específica del Clean Energy Transition para el 15 de junio en el marco de Genera 2022. Todavía no tenemos más información, con lo cual y la pondremos en la web del IDAE en cuanto tengamos todo cerrado el programa y las salas concretas. ¿Vale? Bueno, más información que también ha incluido Carmen. Aquí para mí lo importante es que hay un servicio de consultas, aparte de consultar a los NCPs, un servicio de consultas de LifeSet, un email, donde ustedes pueden preguntar sus dudas. Y también me gustaría decir, bueno, que ahora que sale una nueva convocatoria probablemente se piden evaluaciones, expertos evaluadores, ¿vale? Regístrense, actualicen su perfil, porque si tienen los conocimientos necesarios para poder valorar estas propuestas, puede ser que le llamen y se aprende muchísimo participando como evaluador. Y bueno, pues aquí está toda la información, no me voy a repetir y muchas gracias y espero haber sido breve. Vale. Fenomenal, muchísimas gracias Virginia. Y nada, simplemente para terminar, como ya estamos hacia el final de la jornada, quería abrir
Os quería abrir los ruegos y preguntas. Tenemos conectados a Carmen Romero del Ministerio de Transición Ecológica y a Virginia, que acaba de hablar. Los ponentes de CEDETI, Juan Carlos y Cristina, han tenido que marcharse por tener un compromiso a las 11. Sin embargo, si tienen alguna pregunta para ellos, pueden escribirla a la dirección de correo fondos.e, es decir, fondos.e de Europa, @cein.es, especificando el ponente al que quieren que sea enviada la pregunta y nosotros podemos reenviársela sin ningún problema y les pasaremos la contestación. De modo que abro el turno de preguntas por si alguien tuviera alguna pregunta para Virginia o para Carmen. Vaya. Bueno, parece Bueno, que no. no pasa nada. Parece que hemos sido todos meridianamente claros. Nada, simplemente quería recordar a los asistentes que los puntos de contacto nacional que han hablado hoy son plenamente accesibles. Cada uno en su presentación ha puesto sus datos de contacto y les invitamos tanto a contactar con nosotros como a contactar con ellos. Si tuvieran alguna duda o si necesitaran algún tipo de asistencia a la hora de presentarse o identificar programas europeos de transición ecológica a los que quisieran presentarse. Que sepan que pueden contar con ellos. De modo que, bueno, pues ya que nos hemos pasado un poco de tiempo, si os parece bien a todos y les parece bien a los asistentes, damos por terminada la jornada. No duden en ponerse en contacto con la oficina técnica para cualquier duda o pregunta. Y muchísimas gracias otra vez a los ponentes por la asistencia y a Enrique por la asistencia por parte de la Comunidad de Madrid. Y sin otro particular, nos vemos en otra ocasión. Un buen día. Vale, perfecto, gracias. Muchas gracias. Vale, gracias. Gracias a todos.